Seuri, buenos días a todos y a todas, como compañeros de trabajo que somos de José La Luz, pues satisface mucho verlo cómo va cumpliendo con sus responsabilidades gradualmente, conjuntamente con sus compromisos aquí en El Sol de la Mañana, con las responsabilidades que tiene como diputado electo y todo lo que ocurre en estos días antes del 16 de agosto. Vamos a ver qué pasa con eso. Señores, qué pena que muchos hombres que valoran a la mujer como fuente de placer en algunos casos y en otros casos como una manera de captar votos en campaña electoral, no tengan la capacidad de sentir el dolor de la mujer, de comprender sus necesidades y de defender sus derechos. Qué pena da escuchar a comunicadores, en su caso como Humberto Paniagua, que además es abogado y se identifica con causas muy justas. Qué pena da escucharlo decir, como dijo esta mañana, ¿qué está pasando en Santiago? Están atentando, en sus palabras, no, contra el placer de los hombres, por el cierre de 2 nightclubs, el Casablanca, antes y más recientemente Paseo. Humberto Paniagua, esa misma sensibilidad que exhibe para identificarse con los problemas de San Rafael del Yuma, de la provincia de la Altagracia, ojalá que la tuviese para identificarse con las mujeres que son esclavizadas, que son explotadas en esos centros. Esas mujeres que generan placer a muchos hombres son explotadas, viven en condiciones infrahumanas, a veces las obligan a tomar alcohol, a consumir drogas para poder atender la cantidad de clientes que deben atender cada noche. Cuando son extranjeras le quitan los documentos. Ellas creen que en esos centros les regalan la comida, se lo descuentan del dinero que les corresponde. Y esto no es justo, esto no es humano. Qué pena da cuando en la Cámara de Diputados se aprueba al vapor, sin conocimiento previo, como debe de ser, un proyecto de ley, engañando a la sociedad, no porque no tengan el derecho, que lo tienen, de penalizar el aborto de manera absoluta. Ese es el derecho que tienen los legisladores, pero no tienen el derecho de aprobar un proyecto de ley sin dar a conocer públicamente los puntos de agenda de ese día. Da pena escuchar al senador Reinaldo Pared Pérez hablar de un tema que tiene razón, pero no abarca todos los elementos. Y creo que esto puede generar confusión. Cuando él dice, no se necesita una ley especial, la Constitución da una brecha para el aborto. El acápite 3 del capítulo 2, cuando habla de que ninguna persona puede ser sometida a procesos, a intervenciones cuando está en riesgo su vida, eso es cierto, que puede ayudar en el caso de las mujeres embarazadas en las cuales ese proceso pone en riesgo su vida. Pero ¿y en las otras 2 causas de incesto y de incompatibilidad de la vida con el feto? Entonces, esta declaración que viene de una persona seria, responsable, que mucha gente sigue, líder en su partido, líder en el Congreso y líder en el país, desde mi punto de vista, genera confusión. Qué pena da reconocer que es verdad lo que dice la ministra de la Mujer, Alejandrina Germán, de que por temor al costo político que esto implica, muchos legisladores no asumen la responsabilidad. Entonces, hay mucha confusión porque uno dice, bueno, si las iglesias tienen esa posición y podemos decir que la mayoría de los dominicanos están en una u otra iglesia, el sentir, la posición de las iglesias es el sentir de estas personas. No, es lo mismo como que los líderes políticos tienen una posición, pero no necesariamente las bases y los seguidores de estos líderes coinciden. Y aquí está el ejemplo de Servio Tulio Castaños, cuando ayer decía Servio Tulio, yo soy católico, pero eso es un crimen, penalizar el aborto en esas condiciones. Entonces, como decía, qué pena que no tienen capacidad de reconocer cuáles son los derechos de la mujer. Entonces, en estos casos, uno podría irse, por ejemplo, a la posición de las feministas, y ya la conocemos, y uno podría irse también a la posición de las iglesias, y ya la conocemos.
¿Qué acostumbramos a hacer los periodistas en estos casos cuando queremos ver otra posición? Buscamos profesionales que no estén en uno de los grupos que ya han fijado posición. Y quiero invitarlos a leer el artículo del doctor Flavio Darío Espinal, abogado. Él fue embajador de la República Dominicana ante Estados Unidos. Él colabora con el periódico Diario Libre. En la página 26 está su artículo en el día de hoy, El aborto, la Constitución, el nuevo código. Resumiendo, él dice, por lo establecido en el artículo 37 de la Constitución, que protege la vida desde la concepción hasta la muerte, uno podría pensar que si se despenaliza en esas tres condiciones el aborto y esto pasa por el control constitucional, sería declarado inconstitucional el proyecto. Hasta ahora va bien. Pero él se refiere a otros artículos, ya de esto se ha hablado en el programa, pero hay que reiterarlo. Y ahora yo lo hago desde el punto de vista del abogado Flavio Darío Espinal y otros abogados han hablado aquí en el programa. Dice, si tomamos en cuenta el artículo 38 y el artículo 42, se habla de otros derechos fundamentales que deben ser ponderados por cualquier juez que maneje esta ley desde el punto de vista constitucional. Él dice que el artículo 38 recuerda que la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituye una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Y cuando habla de la interrupción del aborto, dice esto tiene que ver con la dignidad, la integridad y la propia vida de la madre. Y se refiere al artículo 42 que dice, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenazas, riesgo o violación de las mismas. Entonces dice, si esto pasara por un tribunal constitucional, hay que ponderar estos derechos y predominan estos derechos que tienen que ver con la dignidad y con la integridad. Dice, cuando hay múltiples derechos, intereses y bienes jurídicos en juego. Desde esta perspectiva, las excepciones antes descritas pasarían con seguridad el control constitucional, a menos que el juez constitucional tenga una posición ideológica definida en contra del aborto. Entonces, él decía que sería interesante preguntarle de manera anónima a los legisladores qué harían en caso de que una hija de 17 años saliera embarazada como resultado de una violación en la que participaran varios hombres con un uso brutal de la fuerza. Recordamos que Servio Tulio habló ayer de un caso que él defendió a la víctima junto a Flavio Darío años atrás, donde una niña fue violada por un señor que entró a robar, mató al papá, mató, creo que a la mamá también, a los hermanitos y luego la violó y ella quedó embarazada. Entonces, Flavio Darío sabe de lo que está hablando. Entonces, con relación a las iglesias, él dice hay factores distintos a los estrictamente religiosos que los representantes del pueblo deben tomar en cuenta al momento de legislar sobre un asunto como este. Entonces, ante lo dicho por muchas personas, incluyendo a la ministra de la Mujer, de que hay un costo político que no quieren pagar los legisladores para asumir con responsabilidad ese tema, no hay confianza en el Congreso Nacional para que estas leyes reflejen el sentir de la sociedad. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Antes de eso, hay que recordar que expertos reunidos en Ginebra de la ONU, expertos que tienen que ver con derechos de la mujer y demás, han solicitado al gobierno que tomen en cuenta estos derechos. Mandaron una comunicación y dicen, urgimos al presidente Medina y a su gobierno a que adopten todas las medidas y disposiciones necesarias de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para asegurar que mujeres y niñas tengan acceso efectivo y seguro a todos los servicios de salud necesarios, incluidos los servicios sexuales y reproductivos. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Yo veo, porque lo importante es que se penalice de manera total, que se despenalice de manera absoluta o que se despenalice en esas tres condiciones. Y que lo que resulte sea lo que querramos la mayoría, no por un poder, no por un temor. Servio Tulio decía, sí, se puede hacer con una ley especial, pero aprueben la ley primero y luego el código. Esa es una opción.
Y ahora tenemos otra opción del juez Alejandro Vargas, que él sugiere el referéndum. Nosotros tenemos el artículo de la Constitución. Ya lo había planteado Víctor Gómez Casanova en El Sol de la Mañana. Sí, el artículo 210 de la Constitución establece lo relativo a los referendos. Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración con arreglo a las siguientes condiciones. Número 1, no podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada, que no es el caso. Y número 2, requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las 2/3 partes de los presentes en cada Cámara. Y el juez Vargas recomienda que, como estamos hablando de un tema de derechos fundamentales, que recurramos a la población para ver qué desee. ¿Qué es importante acá? Que las preguntas estén redactadas con claridad, sin dejar un margen a la ambigüedad y que se contemple todo, como él decía, un escenario A, penalización total. Un escenario B, despenalización absoluta. Un escenario C, despenalización en esas 3 condiciones. Yo creo que debemos evaluar esto ante la falta de confianza por esa ambigüedad de los legisladores, la necesidad de que todos como población, como parte de este colectivo, fijemos una posición, que se le dé la oportunidad a la población vía referéndum, o a Maurice, como dice Servio Tulio Castaños, está bien, aprueben la ley primero y luego aprueben el código sin el párrafo que había sido introducido por el Poder Ejecutivo. Cambio.